dijiste que, que la rabia venía de la racionalización. No, el sentimiento final que genera la racionalización te lleva a generar rabia. ¿Estamos? Ya, El como la residuo, suma en el fondo. el residuo, claro, el residuo de la racionalización te genera rabia. Ahora, ¿por qué te genera rabia? Porque de alguna manera la racionalización produce una desconexión con lo que es finalmente, en el fondo, nosotros somos seres sensibles, no somos seres racionales. ¿Estamos? La racionalidad es una parte de nuestra condición, porque si no, no tendríamos sensores para relacionarnos con el mundo. ¿Me explico? Entonces, y nos definiríamos como, yo me pienso que soy así. Uno se siente que es de una determinada manera, no se piensa que es de una determinada manera. ¿Estamos? Entonces, al racionalizar, tú cortas la emoción, te cortas tu conexión con... Es una experiencia parcializada, separada, mientras que la emoción es una experiencia integral que incluye lo agradable, lo desagradable, lo positivo, lo negativo, incluye el cuerpo, incluye la totalidad de tu experiencia sensorial, ¿estamos? Incluyendo el pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Porque no puede haber una emoción sin un sentimiento. Entonces, cuando te relacionas a través del sentimiento, ya incluye las emociones, incluye los pensamientos, incluye la sensorialidad del cuerpo. No es una experiencia dividida, disociada. Entonces, esa disociación te genera dolor y ese dolor te genera rabia. ¿Estamos? Porque de alguna manera esa desconexión es la que finalmente te genera rabia. Fíjate, las personas muy racionales son muy enojonas, están muy enrabiadas con la vida. De hecho, ponte tú, el suicida es porque tiene una idea de cómo debería ser el mundo. Y esa idea al no cumplirse le da tanta rabia, se siente tan frustrado, le genera tanto dolor finalmente que el mundo no sea como tiene que ser de acuerdo a su idea, de acuerdo a lo que él crea, su creencia. Es tanto el dolor que busca salir de ese dolor privándose del cuerpo. ¿Me explico? Entonces, el punto es ese. ¿Por qué? Porque finalmente racionalizó su experiencia. Y si te fijas, en general, eh, eh, las personas muy racionales son tan enojadas con la vida, tan enojados. ¿Ah? Porque fíjate, analiza el pensamiento cuando empiezas a racionalizar una emoción. Si tú te permites sentir el sentimiento final, el sentimiento residual, te das cuenta que vas a estar enojado, rabia. ¿Mm? Qué interesante. Claro, yo lo estaba viendo como caso a caso, en el fondo, sí, me da rabia tal cosa, pero da un poco lo mismo. Sí, Es como más, claro, claro, porque además en el fondo es el dolor de no estar, no sé, conectado o estar como exactamente, en el flujo de la vida, ese dolor. exactamente. Además, fíjate que se me fue la idea, espera un segundo. Fíjate que además es frío. La racionalidad más te lleva a perder la empatía con los demás, porque justamente te desconecta. Entonces esa frialdad, esa desconexión, finalmente va en contra de ti mismo y por eso te produce dolor y termina en rabia. ¿Está bien? Ya, maestro. Uh-huh. Hola, maestro, ¿se puede hablar? Sí, todos. Gracias. Hola, Pato. Hola. Oye, bueno, con Hola, respecto Pato. a la rabia, yo miraba, bueno, con mucho trabajar con el Andrés y mirando, yo me baso primero basalmente en el árbol, porque nosotros trabajamos siempre la parte muy debajo del árbol, que justamente son de esas cosas tan profundas, por ejemplo, cuando era niño, de 0 a 7 años, en mi infancia, etcétera, que tenían que haberme dado ciertas cosas, mi padre y mi madre, ¿no es cierto? Y ya a los 60 y tantos yo miro con otra mirada, porque ya quizás he escarbado tanto en ese significado en estas emociones de hoy día ya mayor, a esas que como que uno va a esos registros de memoria que tiene, no sé, no, yo, por decirlo de memoria no tengo idea qué es lo que es, pero en el fondo están ahí, están ahí.
y que si uno no lo ha trabajado, no lo ha dado vuelta para arriba, para abajo, y llorado, o lo que sea, ¿cierto? Y finalmente reformulado, o de alguna manera yo le doy otro relato hoy día con la edad que tengo, esta cosa va cambiando, pues. Esa rabia, hay cosas que hoy día ya tengo ese sentimiento de rabia, pero no reacciono como reaccionaba, me imagino, cuando tenía 7, 14, 21, no sé, 28, 40, 50. Entonces encuentro súper interesante porque, bueno, como ustedes han estado trabajando los que volvieron, en esto de las emociones y todo eso, que yo creo, como le hemos conversado tantas veces en los talleres, no solo del árbol, sino que hay que seguir trabajando, ¿no? Y conocerse a sí mismo, no veo otra. Sí, sí. Lo que pasa es, como tú muy bien dices, en el fondo, para los que no conocen, lo que pasa es que nosotros trabajamos con la gente que participa regularmente en los talleres en un sistema de meditación que se llama el árbol de la vida. Entonces el pato se refiere a eso, se refiere al árbol, se refiere al trabajo con el árbol de la vida. Claro, lo que pasa, Pato, es que de alguna manera, como tú muy bien dices, en el fondo la información, tendríamos que de alguna manera partir, ¿qué es lo que nosotros entendemos por la personalidad? Y la personalidad básicamente es pura información, ¿ya? En el fondo, la personalidad se estructura en base a la información que hemos ido obteniendo, que las creencias que hemos ido construyendo nosotros y las creencias que nosotros hemos ido aceptando como válidas a través del tiempo, ¿estamos? Entonces, toda esa suma de información nos da una idea de lo que nosotros somos. Y en ese proceso de crecimiento de la conciencia, la conciencia crece en forma dispareja, ¿estamos? No vamos a entrar en profundidades mayores respecto a lo que es el asunto de la personalidad, pero bueno, vamos creciendo de forma dispareja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una parte que esa conciencia considera que no quedó... Maestro, hola, por acá Fernando. Espérate, voy a silenciar. ¿Aló? Ahí, maestro, ¿me escucha? Sí. ¿Aló? Ya. No sé. ¿Aló? Ya. ¿Me explico, no? Entonces, ¿qué pasa? Como esta conciencia crece en forma dispareja, cuando hay ciertas experiencias que considera que son vitales y que quedó, como quien dice, algo pendiente con una idea, y esa idea es un debería. Debería haberme pasado esto, debería mi mamá haberme dado esto, o mi papá debería haberme dado esto otro, o acá o allá. Y en el transcurso de... A ver, espérate, parece que hay alguien que quiere comunicarse Sí. con algo. ¿Sí? Sí, aquí Fernando, mucho gusto. Yo soy alumno de Cecilia. Ya. Lo que hace es que estaba hablando de las memorias no son yo tenía entendido que, bueno, aparte de las memorias que son los registros como akáshicos, que se les dice que son las memorias eternas, por así decirlo, también no son en el fondo, nuestra personalidad no es solamente un manojo de memorias y recuerdos. Tu pregunta es si la personalidad es eso. ¿Cómo se define, sí? ¿Cómo se define nuestra personalidad en el fondo? Bueno, yo te puedo dar la opinión de lo que yo siento, lo que yo creo, Eso, lo que yo entiendo por la personalidad. Ahora, eso quería. el punto de vista mío no necesariamente excluye otros, porque la vida es multidimensional y tú puedes describir un fenómeno por distintas formas y al final vas a llegar quizá a una conclusión similar, pero los caminos con los cuales vas a llegar puede que sea muy distinto y que aparentemente puedan parecer contradictorios, pero cuando entras en la profundidad de lo que se está diciendo, te das cuenta que en algún punto, si están viendo lo mismo, inevitablemente van a llegar a conclusiones similares. ¿Estamos? Ya, Pero, perfecto, maestro. pero no son distintas. Mira, lo que pasa es que ahí tendríamos que entrar en temas más complejos que tienen que ver con lo que es la estructura del ser humano, donde está construido. Inicialmente tenemos un ser trascendente, por decirlo así, ¿estamos? Un ser superior, y ese ser superior activa se le llama el vehículo interno, un aspecto o lo que es la conciencia, por decirlo así, ¿estamos? Y la conciencia está compuesta por
está compuesta por una parte que tiene que ver la racionalidad. Bueno, los hindúes la definen de acuerdo a la percepción hindú, que es el conocimiento que yo tengo, le llaman el antakarana, y lo definen con 5 aspectos, ¿estamos? Y después vienen otras cosas más para abajo. Entonces, yo al hablar de que la personalidad son una suma y resta de registros o de creencias que hemos ido, registros y creencias que hemos ido acumulando a través del tiempo, estoy diciendo de una forma muy sintética y muy acotada un tema de largo tiro y muy complejo para contestar una pregunta, ¿estamos? Porque tendríamos que entrar a hay un taller que está ahí en YouTube, ya que habla de los cuerpos sutiles, que lo puedes encontrar en YouTube, y ahí se hablan detalles sobre todo eso, sobre qué es lo que es la personalidad, la estructura, visto desde el punto de vista de los cuerpos sutiles y todas esas cosas. Pero ahora un poco en el fondo a lo que me estaba refiriendo, en relación a lo que me estaba preguntando Patricio, era de que a partir de que lo que finalmente nos cambia nuestro proceso de personalidad son 2 aspectos. Uno, el cambiar la energía, pero no solamente necesitamos cambiar la energía que está sosteniendo ese registro o esa información, sino que además necesitamos reformular la información que está ahí. ¿Estamos? Y la vida a partir de nuestro quehacer, muchas veces nosotros por nuestra propia experiencia reformulamos. ¿Estamos? Reformulamos, Varias veces, claro. reformulamos la experiencia que tenemos, la creencia que generamos. Entonces yo tengo la creencia que mi mamá o mi papá me tendría que haber dado tal cosa, y mientras yo no resuelva eso, voy a tener esta sensación de deuda. La vida está en deuda, o mi mamá está en deuda conmigo, o que si mi papá está en deuda conmigo. Pero si tú fuiste capaz de reformular eso a partir de tu propia experiencia, en el sentido de que, no sé, supongamos, mi mamá o mi papá me tendría que haber dado tanto amor y no me lo dio. Y resulta que encontraste una pareja que te dio ese amor, o sentiste que te lo había compensado, o un hijo, o un animal, y ya para ti no fue tema lo que pasó con tu mamá o con tu papá en esos términos. Haciendo un ejemplo muy simple, muy básico, ¿estamos? Entonces, de alguna manera, el proceso de reformulación de es lo que finalmente te lleva a cambiar tu idea de ti mismo, ¿va? Porque finalmente uno se está relacionando con uno. No sé si esto, como te digo, no te invito No, pero YouTube ya, sí, para ver lo que se llama los cuerpos ya. sutiles, etcétera, Sí, etcétera. sí, algo sé de los cuerpos sutiles, así que muchas gracias, maestro, por su respuesta y que esté muy bien. Le agradezco. Listo, ya. Pato, no sé si te alcancé a responder la pregunta en su totalidad, pues me perdí un poquito en el camino. Tenéis que activar el audio que no se escucha. Ya, mira, la verdad es que lo que quise mencionar es lo que está diciendo la Carla, porque mi experiencia hoy día de vivir la rabia es distinta a la que vivía, supongamos, cuando partí del árbol, porque dentro de los viajes del árbol veamos los senderos, no las esferas, ¿ya? Me acuerdo que nosotros aprendimos que había que mirar qué padre y qué madre estaba guiando a este niño, y uno ahí adentro veía qué estructura había y cuáles las debería y todo eso. Y uno, a medida que fui creciendo yo, 10 años en el árbol, 20 años en el árbol. El árbol, por decir una cosa, porque entre medio he hecho muchas cosas, ¿no es cierto? Por favor, no quiero quedarme corto, pero un poco para compartir con lo de la Carla, que me parece muy potente, que sobre todo sobre la rabia, que pucha, que maravilloso poder mirar, bueno, y muchos cursos más que he hecho con mucha gente que no está con nosotros, Fernando, con la Ceci, etcétera, con mucha gente, ¿no es cierto?, que hemos hecho, hombre, lo importante es que yo lo que digo es mirar, poder mirar en estas visualizaciones que hacíamos, poder mirar al papá y la mamá y mirarte a ti, salirte y tú mirar, bueno, ¿y quién está hablando hoy día? ¿Y qué me está pasando hoy día a mí con esa rabia? ¿Cachai? Y hoy día reformulo si quiero, porque puedo reformular eso que yo viví a los 7, y todo eso producto de nuestros senderos, de bajar, no sé, hasta la ultratumba, en el primero, hasta después, hasta allá, hasta, no sé, hasta otros lugares, ¿ya? Entonces, lo concreto, porque en general quizá siempre escuchaba, y por eso te decía yo que hablaban de la personalidad, esto, otro, y decía, pero ¿por qué no son, quizás por mi manera de mirar el mundo,
veía que eran muy poco concretas en explicar esta realidad que yo veía tan clara, tan llena de luces y cosas maravillosas, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante hoy día para la Carla, me imagino que puede bajar esas cosas también, esa rabia, y mirarla como yo también, porque ya también bastantes años he hecho alto trabajo, y reformular esas cosas y mirarlo, pues, conversar con esa niña de 7, 14, 20, 21, hoy día con la edad que uno tiene. Y eso encuentro maravilloso y bueno, lo agradezco, además, siempre te lo he dicho, es de agradecer poder tener esta experiencia, poder visualizar ya sea en los viajes o hoy día visualizo sin viajar. Sí, mira, lo que pasa es que es importante entender que cuando se genera un trauma, una experiencia traumática, la conciencia se congela en una edad. ¿Estamos? Y el tiempo en el mundo sutil tiene una relatividad distinta al tiempo de acá. ¿Estamos? Entonces, por eso Einstein también dijo que el tiempo era relativo. ¿Estamos? Entonces, tú te puedes molestar con alguien, pasan 20 años y resulta que lo ves en la calle y si no reformulaste eso, sigue enojado. Y han pasado 20 años, ¿estamos? Entonces, el tiempo interno, o el tiempo en los mundos sutiles, por decirlo así, no es el tiempo que tiene que ver con el mundo de la forma, ¿estamos? De forma más concreta, más sólida. Ahí está la diferencia entre el mundo, entre el tiempo físico y el tiempo psicológico, ¿no es cierto? Claro, podríamos hablar del tiempo físico y el tiempo sutil, por decirlo así, porque el tiempo en sí mismo no existe, es una ficción de la mente. Lo que existe Correcto, de la dualidad, claro. Claro, La inversión de la dualidad, claro. Claro, lo que existe es el movimiento, y uno cuando mide el movimiento le pone tiempo, ¿estamos? Le pone la palabra tiempo, que es un acuerdo entre los humanos, ¿estamos? Pero nadie puede dejar de experimentar el movimiento, ¿estamos? Bien, entonces, se te congela la conciencia a una cierta edad. Entonces, para poder limpiar ese registro tienes que trabajar justamente energéticamente para limpiar ese congelamiento, y después reformular esa información. Y yo creo que es importante que entendamos cómo se genera la rabia, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo que genera la rabia? Todos los seres humanos, cuando vamos a enfrentar una situación cualquiera sea, generamos una idea, ¿ya?, de cuál es la forma más eficiente de enfrentar esa situación. ¿Estamos? Entonces, si yo voy al campo, siento que la forma más eficiente quizás es ponerme unos zapatos ¿cómo se llama?, para el barro, etcétera, etcétera. Si voy a un lugar con frío, ponerme un chaleco, pero cada vez que enfrento cualquier situación, cualquiera sea, desde levantarme de la silla hasta comerme una fruta, escoger la ropa, lo que sea, automáticamente mi conciencia genera una idea de cuál es la forma más eficiente que yo tengo para resolver eso. Y esa idea la confronta con los hechos. Y cuando la idea de cómo debería ser, entre comillas, o cuál en mi conciencia considera que la forma más eficiente de enfrentar esa situación se va a enfrentar a los hechos y no coincide, queda al borde de la víctima, por decirlo así. ¿Estamos? Se enfrenta con la frustración y queda al borde de la víctima. ¿Por qué al borde de la víctima? Porque finalmente puede reformular eso en ese instante y no caer. Si cae en la víctima, automáticamente se convierte en rabia. En fondo, esto no debería haberme pasado, esto no debería ser así, o yo debería haber hecho esto otro. ¿Me explico? Entonces, si me fui al polo en traje de baño y no tengo más ropa que esa porque estaba convencido de que era igual que el Caribe y tengo una polera, unos condoritos y un traje de baño, me da mucha rabia porque considero que no debería haber ido en esa forma, debería haberme dado cuenta de que era así, debería, y me siento víctima y ahí entro en la rabia. ¿Estamos? Entonces, la rabia se puede intervenir perfectamente porque igual que cuando vimos la mecánica de los miedos, ¿te acuerdas? La estructura de los miedos, Pato, donde uno puede intervenir en la amenaza y no caer necesariamente en el miedo. Entonces, uno puede intervenir justamente cuando se da cuenta de que el ideal o la idea, la forma más eficiente que uno consideró que tenía que enfrentar la situación, no se está logrando, puede intervenir ese proceso. ¿Estamos? Si estoy apurado porque tengo que llegar rápido a la oficina y me agarra un taco, mi ideal de rapidez en función de llegar a la oficina no se cumplió. Entro en la víctima, si me agarra la víctima, quedo al borde de la víctima. Y si caigo en la víctima, me da rabia. Si la Cecilia está, que sé yo, las Cecilias, ya pues están las dos ahí en la pantalla, están, que sé yo, cocinando algo
y qué sé yo, y no les quedó con el sabor que quería, o se les quemó, queda en el instante de la víctima, ¿ya? Y si caen en la víctima le da rabia, pucha, se me quemó la comida, ¿por qué se me quemó? No debería haberse comido la comida, ¿estamos? Entonces, es importante entender que la rabia se gesta a partir de eso, donde hay una idea de eficiencia, de lo mejor, de lo más fluido, de lo más top, de lo mejor, lo más eficiente para uno, y que cuando se enfrenta a los hechos y no coincide, surge la rabia, ¿estamos? Y la rabia es una respuesta estrictamente que como se puede intervenir perfectamente. Uno puede ir perfectamente, si quiere, sin rabia, teniendo que asumir los costos de estar consciente que cuando confronta su idea o su ideal con los hechos y no coincide, soltar el desapego. Ahí surge el desapego. Suelto mi idea, suelto mi concepto de perfección, suelto mi concepto, mi idea de cómo finalmente debería ser lo que estoy viviendo. ¿Estamos? Y cuando ya uno entra en la víctima, bueno, pues todo puede pasar. Ahí empieza Hollywood, empieza la película, ya que estamos cerca de la India, empieza, ¿cómo se llama ahora? Bollywood. Eso. Maestro, por último termino porque era una consulta nomás. Lo otro que me acuerdo que durante la pandemia y ahora último estaba mirando algunos capítulos porque después dejé de verla, hay una serial que se llama This Is Us, que es Así Somos, ¿ya? Y bueno, relata de una vida completa, la vida. Y ahí cuando yo miro esas cosas y me recuerdo de lo que hemos trabajado, cuando miro, por ejemplo, cualquier personaje, una niña, un personaje de ahí, que miraba una realidad y describía una realidad idealizada, por ejemplo, conversaban entre dos hermanos y esta niña describía esta realidad, y el hermano vivía otra realidad totalmente distinta de lo que ocurrió en la realidad. Es que lo que pasa Entonces, es que... Sí, dale. Lo que quiero decir es lo siguiente con esto, que claro, cuando uno es capaz de poder salirse y mirar eso, puede, yo creo que trascender algunas cosas o mirar, tratar de mirar el cuadro completo, porque uno nunca deja de aprender, ¿no es cierto? Pero sí mirar en este contexto de vida. Claro, lo que pasa es que ahí hay que asumir como primera cosa que en realidad uno lo que está viendo constantemente es una interpretación de los hechos. Y en la medida que uno acepta que finalmente está viviendo una interpretación de los hechos y que los hechos en sí mismos no les corresponde ningún sentimiento, ninguna emoción, ni nada, es algo absolutamente neutro, ¿ya? Puedo empezar como dices tú, a generar los cambios necesarios para poder desestructurar finalmente muchas creencias que te generan dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera, porque la única parte donde existen es en tu cabecita, en ninguna otra parte. Nada más. O si son heridas emocionales, en la única parte que existen es en tu corazón y en ninguna otra parte. Entonces, ese acercamiento que haces tú, decir, mira, dos personas viviendo una misma realidad, una aparente realidad, tienen dos versiones totalmente distintas. Y de hecho tú puedes hablar con una familia, pedirle una descripción de su papá o su mamá, y le pide una descripción y te das cuenta que no necesariamente coinciden todas las descripciones y que obviamente van a haber un montón de elementos en común porque vivieron en la misma casa, almorzaron todos juntos en la misma mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, inevitablemente van a haber un montón de elementos que van a coincidir. Pero si te das cuenta del grueso de lo que es la interpretación y la experiencia final, sobre todo si se conectan a nivel emocional con lo que ellos consideraban que son sus papás, te das cuenta que todos tienen una versión bastante distinta y diferente, incluso algunas contradictorias, donde para uno la mamá era fantástica, era maravillosa, y para otro era bueno, no, ya. Para otro el papá era maravilloso, para otro el papá era ya, ¿me entiendes? O los hermanos, ya. Entonces, volvemos al punto, en el fondo, asumir de que finalmente la realidad es lo que uno está interpretando y no es lo que uno necesariamente cree que está sucediendo. ¿Estamos? Entonces, por ahí hay que partir, si quieres de alguna manera empezar a desestructurar ciertas cosas, sobre todo en relación a la rabia, y entender que básicamente la rabia que tú tienes respecto a una situación está estrictamente construida por tu interpretación y nada más. Y que esa interpretación, como es tuya, la puedes modificar en el momento que quieras, a la hora que quieras,
el día que quiera. Lo que sí que necesitan tener las herramientas para hacerlo. Eso es verdad. No siempre todas las personas tienen las herramientas como para desarticular ciertos procesos internos. Pero se puede. A veces hay que meterle cincel y martillo y en otros simplemente pasarle un pañito y listo. Va a depender del tipo de experiencia. Bien, si no hay más preguntas, nos lanzamos a la vida. Nos lanzamos a la vida de la segunda pata de la ¿cómo se llama? Del trabajo de la prosperidad. Y ahora, respecto a este asunto de la interpretación, ¿ya? Es cierto que nosotros nos movemos en un escenario existencial. Estamos donde hay condiciones, pero las condiciones no nos determinan nada. Finalmente somos nosotros los que decidimos cómo vivir en esas condiciones. No nos están obligando, en el fondo. El que haga frío acá no me obliga a mí a pasar frío, porque puedo ponerme una parca, puedo poner una estufa, o para unas personas que como acá, hoy día en la mañana estaba, ¿cómo se llama? Estaba nublado, con viento, y un poquito más arriba pues, había un cabro joven, tenía como 30 años más o menos, a pata pelada, lavando ropa a las 7 de la mañana con agua fría, a 3.000 metros de altura. Pues según el doctor de acá, son como, nosotros pensábamos que estábamos a 1.500, 3.000 metros de altura. Y nosotros nos sentíamos que estábamos disfrazados de pingüinos. Entonces, ahí te das cuenta que las condiciones no te determinan nada. ¿Estamos? Bien, tengo otra pregunta acá de la Pauli. Antes de empezar el agradecimiento. Pauli, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno. He estado viendo las charlas grabadas ¿Ya? por temas de salud, pero ahora las estoy viendo acostadita, pero ya con más fuerzas para verte en directo. Qué rico. Oye, ¿estás allá en Limache, por allá, por esa zona? Estoy en Limache, sí, Mira estoy que, acá. ya. Tengo una pregunta que acabas de hablar de la interpretación, Sí. ¿ya? Y mi pregunta tiene que ver con mi proceso interior de este momento y que tiene relación con las heridas que tú tienes, digamos, todos los seres humanos tenemos de nuestra, generalmente son las estructuras que surgen y patrones de nuestra infancia, ¿no? Porque cuando tú eres niño, tú simplemente esperas que te cuiden y etcétera, etcétera, ¿cachai? Entonces, mi pregunta, ¿esas heridas también son una interpretación? También, Porque hay patrón, hay estructura, los niños imitan, tú aprendes, a ti te dicen a través de un acto si mereces ser amada, si no, ¿me cacháis para dónde voy? sí, 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 sí. Ya. Entonces, ahora que te escuché y todas las charlas anteriores que han sido muy hermosas, me quedó esa pregunta profunda, ¿cachai? O sea, ¿qué pasa con esas heridas? ¿Cómo sanarlas sin... Y no es que no me resuene, sino que me quedé dije, no, voy a levantar la mano, porque si toda una interpretación, tú cuando eres niño estás muy conectado al cielo, porque eres no tenías ego en el fondo, ¿cachai? Y tu energía está muy conectada al mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasa con esas heridas que muchas veces acarreamos y hasta edades increíbles uno de repente repite esos patrones o busca situaciones externas que te presten todo el escenario para estar en esa situación nuevamente? Entonces, ¿dónde está ahí la interpretación? Ya, ¿Me mira, entiendes? ahí entramos, volvemos a un tema un poquito más complejo, ya, que es mi opción entrar o no entrar en ese tema, porque no quería darle un carácter en esos términos, pero igual voy a tomar el riesgo. Bajo mis Bueno, creencias, uno vive una vez, no viviendo una vez. ¿Me explico? ¿Ya? En el sí, sentido, cada vida que uno vive es una.
y no es repetible, ¿estamos? Entonces, la sensación que uno tiene cuando está viviendo esta vida, que es única. Independiente que le digan, oye, sabes que en la vida anterior fuiste, no sé, por Napoleón, ya, estamos, ¿no? O Isi, muchos que se llama la reina de Saba, o Nefertiti, ¿estamos? Pero la sensación que uno tiene es que uno vivió, esta vida es única, ¿ya? El punto es que si bien es cierto, esta vida es única, no es la única vida, ¿estamos? Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que dices tú que el niño viene como una suerte como de inocencia muy, muy profunda, es como una suerte de esponjita, donde absorbe todo, absorbe todo, absorbe todo, absorbe todo, y necesita absorber todo justamente para poder, absorbe para poder a partir de ahí construir como quien dice, su futura vida, su futura personal, mucho va creando los registros necesarios para poder enfrentar esta nueva vida, ¿estamos? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas, no solamente las interpretaciones, sino que las circunstancias, de acuerdo a mi forma de interpretar la realidad, y de acuerdo a lo que yo he aprendido, van construyendo esta suerte como de puzzle existencial, donde van calzando las piezas para que esa conciencia pueda experimentar lo que necesita. Ahora, hablo de la conciencia, necesita experimentar lo que necesita, que es distinto a lo que la persona considera que debe vivir de acuerdo a su interpretación de sí mismo. ¿Me explico? Entonces yo me puedo interpretar a mí mismo como que debería vivir, supongamos, no sé, pues, en la India, qué sé yo, en la playa, con harto calorcito, ¿ya? Y resulta que vivo en Santiago, qué sé yo, lejos de, lejos de en la montaña, ¿me entiendes? En el fondo, porque nací ahí. Y estoy frustrado y digo, ¿pero cómo? Porque mi idea, ya mi creencia o lo que yo considero que debería vivir es en la India, te fijas, en un monasterio o en la playa, en una casita chiquitita, meditando y pasándolo bomba. ¿Estamos? Entonces, hay que separar lo que es lo que la conciencia quiere vivir, ¿ya? Y necesita vivir para su proceso existencial, y lo que la persona que está experimentando esa conciencia desea vivir. ¿Me explico, no? Entonces, una cosa es lo que mi conciencia, que eso implica la totalidad de la experiencia de todas mis vidas anteriores. En el fondo, todo el reservorio de información que yo tengo a partir de mis vidas anteriores y todas las acciones que yo generé a partir de mis vidas anteriores, que me generaron consecuencias, y el de alguna manera yo tener que enfrentar esas consecuencias para justamente ganar conciencia en aquellas áreas en las cuales no fui capaz de desarrollarla, y el hecho de experimentar esa experiencia me permite ganar la experiencia necesaria como para poder reformular, ¿ya? O cambiar esa idea o esa creencia respecto a lo que estoy viviendo, o en algunos casos reparar situaciones en las cuales, producto de mi ausencia de conciencia, metí la pata, hice daño o lo que sea. ¿Estamos? Entonces, hay que separar lo que es la conciencia, el consciente, que es lo que quiere vivir. No sé, ponte tú, en mi caso, yo viajo ¿cómo se llama? En Economy, cuando vengo para acá a Nepal o a la India. Y mi consciente le encantaría ir en business. pero mi conciencia finalmente, que es la que me permite vivir la experiencia, por ahora me ha dado la pasada hasta Economy nomás. me explico, ¿no? Entonces, una cosa es lo que el consciente quiere vivir, ¿ya? Y otra cosa es lo que la conciencia considera que es lo adecuado para completar tu experiencia existencial. ¿Estamos? Entonces, esa conciencia, que la que maneja también en algún punto el consciente, ¿ya? Acuérdate que el consciente, de acuerdo a los psicólogos, es un 3%, en algunos casos un 4% de lo que es la totalidad de la conciencia. ¿Estamos? Entonces, nosotros pensamos que manejamos nuestra conciencia y en realidad manejamos un 3% de lo que la conciencia es. ¿Estamos? Entonces, dimensionarse a nivel de conciencia es un
trabajo muy complejo de largo tiro, ya, y que de alguna manera apuntan los místicos a lograr finalmente entrar en un proceso de lo que se llama la plena conciencia. Pero el consciente es un pedacito de la conciencia. El consciente es el que dice, pucha, ¿por qué me tocó una mamá muy rígida? O una mamá muy relajada, o un papá muy estricto, ¿no? Siendo que yo me hubiera gustado tener, que si yo, una mamá más flexible, o una mamá más relajada, o una mamá más estricta, o acá un papá más acá, un papá más allá, etcétera, etcétera. O porque yo vivo en Conchalí, no vivo en la dehesa, o porque yo vivo en Chile, no vivo en la India, ¿me entiendes? Yo me acuerdo, me explico, ¿no? Entonces, de alguna manera es el consciente el que patalea en función de lo que te decía yo, este ideal. ¿Estamos? Este ideal de cómo mi consciente, de alguna manera, en algún punto, decide tomar una decisión. Y se ve enfrentado muchas veces con lo que escogió la conciencia, o lo que la conciencia determinó que era lo mejor para esa persona. ¿Estamos? Y en mi consciente puede decir, chuta, voy a comer una torta entera de frutilla con crema, de merengue, maravilloso, qué rico, pero la conciencia determina en la mitad de la torta que me vino un patatú al hígado, la crema, etcétera, etcétera, y me dijo, oye, no, esto no puede ser. No te puedes comer una torta entera de merengue con crema y frutilla, porque finalmente tu cuerpo no está hecho para eso. ¿Me explico? Ahí te quedó más claro el proceso, ¿no? Entonces, Sí, me quedó claro, pero también me quedó una pregunta déjame terminar. que tú hablas. Un segundo. ¿Perdón? Un segundito. Para cerrar la idea. Entonces, el niño o la niña que está viviendo esa experiencia, su consciente, ya, en alguna parte dice, chuta, aquí pasó algo que me genera un dolor, me genera una herida, acá, allá. Ahora, el sentido que tienen esos dolores o esa herida es que justo porque el dolor es el motor de la acción. Ya, tú puedes actuar por dolor o puedes actuar por placer. ¿Estamos? Son los dos mecanismos que te mueven, la búsqueda del placer o el huir del dolor. Entonces, este dolor emocional que puedes haber experimentado cuando niño o cuando niña, que incluso es más, te puede venir acompañando de varias vidas, no solamente de esta, ya, porque si no lo resolviste en esta, te puede acompañar en varias vidas. Ese dolor que está ahí es justamente el motor que te lleva a buscar soluciones, y no siempre las encuentras. Por eso te digo, te puede acompañar por varias vías, o puede decir, tú te has llegado a la edad de 80 años, 90 años, y todavía me duele, que si yo, lo que me pasó a los 5, a los 7 o a los 10 años. ¿Estamos? Sí. La pregunta es que, en base a lo que tú me acabas de decir, que uno puede atraer y traer de varias vidas, y tú hablabas en otra charla que el karma, en el fondo, es inherente al momento de uno actuar. Entonces, ¿cómo yo puedo unir eso de decir que mi conciencia elige, porque hablan de que uno elige para poder trascender, ¿no? ¿Cómo yo puedo comprender eso de cómo, si el karma es inherente y en el momento en que tú actuaste, ya hay de alguna manera una consecuencia, ¿cierto? ¿Ah? Sí, una consecuencia. Sí, una consecuencia. Entonces, lo que tú eliges, en el fondo, no es como dicen el común de las personas, que es para limpiar el karma, sino que es para elevar tu conciencia, ¿no? ¿Eso es? Claro, lo que pasa es que limpiar el karma de alguna manera sería como, entre comillas, lo que pasa es que hay que entender que el karma no es una deuda, ni es un pago de nada, porque Dios no estudió ingeniería comercial. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. no saca cuenta, no anda con una calculadora diciendo ya, me debís tanto acá, ya. No, el karma es una oportunidad, ¿ya? Para tú resolver las situaciones que, producto de tu ausencia de conciencia, te genera un dolor. ¿Me explico? Ahora entendí. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Cuando te dicen, no, es que tú escogiste tal cosa,
eso es una generalidad, ¿estamos? Porque muchas veces la conciencia escoge ciertas cosas y no tiene idea, y de repente uno se ve metido en la experiencia, viviéndola con el agua hasta el cuello con el barro hasta el cuello, y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Y tu conciencia está feliz, pues está diciendo, chuta, qué maravilla, está teniendo la posibilidad, a partir de enfrentarse a los hechos, de resolver una serie de situaciones, pues se está enfrentando a los hechos, y tu consciente lo único que quiere es salir arrancando de ahí. Incluso más, se puede sentir, incluso sintiendo que no tiene los recursos suficientes como enfrentar esa situación. ¿Estamos? Y decir, pucha, ¿por qué estoy viendo esto? Si además creo que no sé cómo resolverlo. ¿Estamos? Pero la conciencia está, por decirlo así, no sé si fascinada, pero diciendo, mira, qué bueno que enfrentándose a estos hechos, porque el enfrentarte al hecho implica necesariamente generar recursos. ¿Estamos? Te implica una respuesta, cualquiera sea, pero te implica sacar una respuesta. Entonces, tu conciencia está manejando el proceso y el consciente no necesariamente está feliz ni contento muchas veces. No sé si te alcanzó a contestar. Y como te decía, un poco esto de aclarar que el karma no es ni un pago, ni una deuda, ni hay karma bueno ni malo. El karma es neutro. ¿Estamos? Es neutro. En el fondo, es neutro porque lo único que hace es propiciarte experiencias que te permiten resolver lo que tienes pendiente, que finalmente te generan dolor. Porque una vez que limpias eso o resuelves ese pendiente, ya el dolor desapareció. Por lo tanto, no es ni bueno ni malo, ni es un castigo, ni un pago, ni una deuda. Al contrario, se podría decir que es un regalo. Sí. ¿No? Sí. Bien. Ahora, entender eso, Pauli, también te permite soltar de alguna manera la sensación de deuda. Porque muchas veces te fijas, sobre todo con el pasado, hay una sensación de deuda. Debería que no se cumplió. Un algo que no, una sesión de deuda, de carencia, y se entiende que finalmente es como una oportunidad. Que genera mucha culpa, además, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, es importante entender que te corté, silencié a todos porque me lo pidieron, pero puedes reactivar tu audio si para mí no es problema. La culpa hay que entenderla en realidad en su verdadera dimensión. La culpa finalmente es un malentendido de lo que es el sentido de responsabilidad. ¿Estamos? Ahora, la culpa te mueve a la acción, pero finalmente la culpa, como es una idea, una creencia entre comillas equivocada de lo que es, o una distorsión de lo que es el sentido de responsabilidad, porque la culpa, si tú pagas, te olvidas. Entonces, te pasa la luz roja y te pilla el Paco y te dice, usted es culpable de haberse pasado con luz roja, lo va a sacar un parte. Vas donde el juez y el juez te dice, ¿sabe qué? Son 200.000 pesos por haberse pasado con la luz roja. Tú pagas la luz roja, pagas los 200 lucas y dices, listo, me liberé de la culpa, se acabó el problema. Pero después, cuando vas de nuevo y estás apurado, y estás súper apurado, tú miras para un lado, miras para otro, y dices, si no hay ningún Paco, me paso igual a la luz roja, total pago las 200 lucas. ¿Estamos? Pero resulta que si tienes un accidente, las 200 lucas, o si un accidente es mucho peor, donde comprometes a otras personas, las 200 lucas no van a resolver nada, ni resolvieron nada, porque la culpa, el pagar una culpa no genera conciencia. Que sería distinto que el juez te dijera, mire, ¿sabe qué? Usted al andar en exceso de velocidad, pasarse con una luz roja, usted puso en peligro no solamente su vida, sino que la vida de otras personas. Y eso, en el fondo, en la medida que usted se haga responsable y tome conciencia, aprenda de esa experiencia, se la va a pensar 2 veces antes de, ¿cómo se llama?, pasarse a la luz roja. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Usted va a pagar, entre comillas, va a solucionar, va a ganar conciencia yendo a la posta a recibir a todos los accidentados por accidente automovilístico durante un mes, ¿ya? Entonces esa persona, a partir de la experiencia de recibir a la gente que tuvo accidente automovilístico en la posta, va a generar conciencia y la próxima vez que tenga una luz roja, se la va a pasar 2 veces. Porque cuando hay culpa hay castigo. El juez te condena y te dice castigado. ¿Ya?
Pero resulta que el castigo, claro, te genera dolor, pero no te genera conciencia. Porque, claro, le dolió pagar las 200 lucas, pero después en la próxima oportunidad, si me evito el castigo, puedo generar la misma acción, porque no hay conciencia. ¿Estamos? Sí, Entonces, sí. cuando la culpa es con uno, es más complejo aún, porque buscas formas inconscientes de castigarte. Entonces, depende cómo te hayas manejado tu culpa, te puedes auto-boicotear tu vida, básicamente por la dinámica de la culpa. Porque te buscas castigo, entonces tienes una vida heavy, donde te boicoteas un montón de cosas, porque sientes que de esa manera estás pagando tus culpas, que finalmente es lo que busca la existencia y que te haga responsable. Si yo voy a tu casa y tienes una copa de cristal y yo por casualidad me tropiezo y te quiebro la copa, y tú me dices, yo te digo, pucha Pablo, y rompí esta copa, lo lamento. Y yo digo, ¿cómo puedo reparar? Porque lo que busca la responsabilidad es reparar. ¿Cómo reparo? Entonces me dice, mira, abajo hay un supermercado y donde vende la misma copa. Y yo bajo, compro la copa y te la entrego. ¿Dónde quedó la culpa? ¿Dónde quedó el castigo? No hay culpa ni castigo. ¿Por qué? Porque reparé. Sí. ¿Y por qué? Pero para poder reparar me tuve que hacer responsable. Decir, oye, ¿sabes qué? Aquí no me di cuenta, fue una casualidad, me tropecé, te quebré la copa, pero la copa es tuya, es tu casa, ya por muy invitado que sea, la copa igual es tuya de tu casa, yo soy responsable de haberla quebrado, y tú me dices, no te preocupes, mira, baja, anda al supermercado y listo. No hay culpa, no hay castigo, pero hay reparación. ¿Estamos? Y para mí está el decir, pucha, la próxima vez que vaya donde la casa de la Paule, me voy a fijar bien de no tropezarme para no quebrar las cosas. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahí quedó más clarito. Todo. Sí. Súper. Y plop. Ya, pues vamos a hacer una pequeña pausa, ya, Ya. para que descansen y empezamos con el agradecimiento. Time. Ya, súper. Oye, Pauli, mira, lo que sí hay que entender también en este cuento de la conciencia, como para final ya empezar con la otra parte, es que hay algo que se llama el ser superior, que es lo que le da vida a la conciencia individual. Entonces podemos decir que está el ser superior, que no se ve afectado por las acciones de la conciencia individual, sino que le da la vida. Ahí entrar en ese tema, volver a entrar en complejidades. Pero bueno, está el ser superior, ya que sostiene lo que es la conciencia individual. Está la conciencia individual y dentro de la conciencia individual está el consciente. ¿Estamos? Entonces tenemos, y después está el cuerpo, en simple. Entonces tenemos el cuerpo, tenemos la conciencia, la conciencia, el consciente y la conciencia individual. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? La conciencia, el ser superior, por decirlo así, ya, es el que le da la vida a la conciencia individual, pero no mete la mano. ¿Estamos? Es como cuando tú tenías ay, ¿cómo se llama tu hijo? El Baltasar. Baltasar. ¿Cuántos años que ya nos conocemos, Pauli? Yo creo que unos 35 a 40. Como cerca de los 40, ¿no es cierto? Ya. Sí, casi 40 años. Muchas veces tuviste al Baltasar que de repente iba a meter la pata en algo o que iba a hacer algo, y llegaba una amiga o un amigo y tú le decías, no, déjalo, tiene que aprender, déjalo, ya, déjalo que haga lo que... Bueno, entonces, lo que le da la vida el ser superior, deja que la conciencia individual haga, porque es como aprende la conciencia individual. ¿Estamos? Pero esa conciencia individual crece en forma dispareja. Entonces, en algunas áreas tenemos súper claridad y somos unos genios, en otras áreas somos un desastre, en otras más o menos, ¿ya? Y muchas veces estas áreas que están más resueltas
juzgan nuestra propia conciencia, y cuando nosotros juzgamos, a esas áreas menos resueltas. ¿Estamos? Lo cual en algún punto igual es interesante porque de alguna manera motivan a esas partes menos resueltas de nuestra conciencia a crecer. ¿Estamos? Entonces, y dentro de ese proceso, entonces, ¿qué pasa? El ser superior se expresa dentro de lo que hay. Y esa conciencia va a darle vida o le va a dar la pasada consciente en algunas cosas y en otras no. Pero lo va a hacer dentro de lo que hay, no dentro de lo que es. ¿Estamos? Entonces lo que es el ser superior. Lo que hay es la conciencia. Y dentro de esa conciencia, nuestra conciencia individual, ya nuestro consciente, que es nuestro ego en algún punto, ya tiene que ver con nuestro ego, ya es el que trata de escoger dentro de lo que hay lo mejor, dentro de lo que interpreta que es lo mejor. ¿Estamos? Entonces, un ladrón, ya que va y que asalta un banco, por ejemplo, su conciencia le está diciendo que es lo mejor dentro de lo que hay, pero él tiene una conciencia limitada y por eso dice, mejor robo. Y la persona que va y dice, voy a ayudar a los otros, que si yo el fin de semana voy a ir a un hospital a ver viejitos y les voy a contar cuentos acá, allá, esa conciencia está haciendo lo mejor dentro de lo que hay. ¿Me explico? Y otra persona le puede decir, oye, ¿por qué vas donde los viejitos el domingo, el sábado, a leerles, que si yo cuento al hospital, siendo que podría estar pasando los regios, haciendo otras cosas? Porque esa persona está evaluando dentro de lo que hay en su conciencia. ¿Me explico? Entonces, Súper. no siempre las elecciones que se hacen en la conciencia son las mejores. ¿Por qué? Porque esa conciencia está evolucionando. Y está evolucionando a partir del ensayo-error, de lo que se equivoca, de lo que aprende. Entonces al ladrón lo toman preso, lo meten en la cárcel y empieza a evaluar. Y esa conciencia dice, chuta, parece que los beneficios que estaba obteniendo robando no son no son tan a bajo costo, y los costos que tengo que asumir son demasiado altos y quizás no voy a volver a robar, y suponiendo, vamos, en la mejor de los casos. ¿Me explico? Y ahí creció. Este nivel lo dijo, mira, tengo otra alternativa de cómo enfrentar esta situación en la cual no necesariamente necesito robar. ¿Estamos? ¿Me explico? Entonces, cuando uno actúa en conciencia, no significa que necesariamente esté actuando y optando por lo mejor que existe. Está optando por lo que considera que dentro de su conciencia es lo que mejor. Ay, perfecto. Vamos Una mesa de... Hola, ¿cómo está? Bien, usted. Bien, gracias. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un montón de bolitas y tienes unos diamantes y se los pasa a un niño, el niño va a querer las bolitas y no los diamantes porque va a querer las bolitas, no los diamantes, porque en su conciencia las bolitas son mucho más funcionales que un grupo de diamantes. Y un adulto, si le ponen silcones y diamantes, quizás va a coger los silcones más grandes y que le llaman más la atención, y el experto en diamantes va a escoger quizás los que para nosotros son los menos importantes, pero finalmente son los más valiosos. Porque la conciencia de ese persona experta en diamantes supo saber cuáles eran los más finos, la conciencia de nosotros escogió de acuerdo a lo que creía que era lo mejor, y el niño escogió de acuerdo a lo que creía que era lo mejor. Entonces, nuestra conciencia actúa de esa manera. ¿Estamos? Entonces, no necesariamente porque actuamos en conciencia, estamos tomando las mejores opciones para nosotros. ¿Y por qué el ser superior lo permite? De la misma manera que tú le permitiste al Balta de repente a meter la pata, porque sabías que si tú le solucionabas el problema, no iba a aprender y quizá ya a futuro se iba a encontrar con una situación similar y quizá mucho más compleja porque en un comienzo no supo cómo resolverla. Sí. ¿Estamos? Súper. Sí. Ahí quedó más claro. Sí, mucho más, sí. Ya. Es más interesante eso de que la conciencia no siempre va a ser como lo mejor, lo luminoso. No. ¿Cachai? Y siempre es como en forma así como generalizada, que se entiende que algo con conciencia es algo como bueno, como pensado,
¿cachai? Entonces, nuevamente he quedado plop, pero para bien. Súper, 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 súper. Sí, me encantó. Ya, pues. Súper. Listo. Gracias, querido. Ya, pues, y qué rico verte. Además, imagínate, son casi 40 y tantos años de que nos conocemos. Sí, pues, casi una vida. Casi una vida. Oye, Sí. ya, pues, vamos a empezar con la gratitud, perdón, el agradecimiento. ¿Ah? Ya, los voy a silenciar a todos. Bien, vamos a hacer una... Estoy disfrutando acá un tecito que hizo la señora del lugar donde estamos. Bien, chicos y chicas, mira, hoy día vamos a ver el tema del agradecimiento, ya, pero para empezar el agradecimiento tenemos que entender algunas cositas que tienen que ver primero el concepto del sentimiento de unidad versus el sentimiento de amenaza. ¿Estamos? Porque es bien importante entender eso en relación al agradecimiento. El sentimiento de unidad, el sentimiento de sentirse unido, ¿ya? Y el sentimiento de separación, ¿ya? Bien. Entonces, esperen un segundo. Bien. El sentimiento de separación, ¿ya? En contraposición al sentimiento de unidad, primero vamos a definir qué es lo que es el sentimiento de separación, o qué es lo que nos genera, para ser más específico, qué nos genera el sentimiento de separación, y el sentimiento de separación nos genera sentimiento de amenaza, ¿ya? Cuando yo me siento separado de algo, de alguien, me siento amenazado, ¿estamos? Y el sentimiento de amenaza, ¿ya? Genera otros sentimientos, por ejemplo, sentimientos de miedo, de vergüenza, de autorreproche, de aislamiento, culpa, y producto de eso también me puedo sentir asustado, me puedo sentir agredido, me puedo sentir atemorizado, me puedo sentir explotado, ¿ya? Me puedo sentir rechazado, me puedo sentir aislado, me puedo sentir invalidado, ignorado, insultado, humillado, ridiculizado, excluido, y etcétera, ¿ya? Simplemente por el hecho de sentirme amenazado o separado. Me siento separado y a partir de sentirme separado me siento amenazado. ¿Estamos? Ahí lo vamos a conversar con más tranquilidad, pero por ejemplo, si yo voy a un lugar, por ejemplo, a un área muy peluda en Santiago de Chile, ¿ya? La gente me va a sentir como alguien separado de ellos, y yo me voy a sentir separado de ellos, y para ellos yo voy a ser una persona peligrosa, o una posible víctima donde pueden sacar provecho, o yo me voy a sentir amenazado, o voy a sentir que me voy a sentir en peligro en relación a ellos. ¿Me explico, no? Ese es el sentimiento de separación. Ahí vamos a entrar con un poquito más en profundidad. Pero quedó clara esa primera parte, ¿no es cierto? Esta sensación de separación en contraposición al sentimiento de unidad. Si yo pertenezco al mismo sector, a la misma población, ¿ya? Y todos me conocen y todos me saludan, yo no me voy a sentir separado. Ni ellos se van a sentir separados a mí, por lo tanto, ni yo me voy a sentir amenazado, ni ellos se van a sentir amenazados. Y si yo no pertenezco a su realidad y soy el doctor o la enfermera que los va a ayudar en un momento de dificultad, ellos se van a sentir unidos a mí, porque van a sentir que esa persona los ayudó. Y por lo tanto van a sentir una sensación de unidad, de que pertenece a su realidad. En contraposición a que si voy vestido de Paco, o si soy el Paco que va a ver qué están haciendo. ¿Me explico? O sea, el Paco lo ven como algo distinto y separado. A la persona que hizo algo, o que ayudó, o que es sus pares, lo ven como parte de su unidad. ¿Estamos? Hay un sentimiento de unidad subyacente. ¿Estamos? Entonces, en contraposición, el sentimiento de unidad nos genera sentimientos positivos como amor, sentimiento de pertenencia, pertenecemos al mismo grupo, pertenecemos a la misma familia, pertenecemos al mismo barrio, ¿ya?
tenemos sentimientos de alegría, de confianza, ya atracción, ya cuando siento unidad, mucho más, cuando algo me gusta porque de alguna manera me siento unido a eso, ya me atrae, me genera sentimientos de esperanza, nos sentimos acogidos, entendidos, tenemos humor, esperanza, compasión, etcétera. ¿Estamos? Por ejemplo, si nosotros sentimos que pertenecemos al mismo país, nos sentimos unidos. Si hablamos el mismo idioma, me siento unido, no separado. Si yo llego a Shanghái y le digo, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, el señor me va a mirar con cara así de ¿qué me está diciendo? Y él me dice, no sé, pues, aquí no moto, ya, yo lo voy a quedar mirando, diciendo, me sentí separado, ¿estamos? Y eso me produjo amenaza. Y sentí, chuta, ¿cómo me las arreglo acá? ¿Estamos? Si estoy en el mismo partido político, tú estás en este partido, sí, qué buena, hermano, ya, mira, pensamos igual, nos sentimos unidos. Pero si yo estoy en el bando contrario, me siento separado. ¿Estamos? Si estoy en el mismo equipo de fútbol, vamos todos, ya, pero yo soy equipo contrario, separado, siento rabia, agresión, violencia, me molesta, soy poco tolerante, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Lo mismo si pertenecemos al mismo colegio, si tenemos la misma etnia, etcétera, etcétera. Entonces, el sentimiento de unidad ya nos hace ser más amorosos, más flexibles, nos sentimos de alguna manera mucho mejor y más cómodo con los demás. ¿Estamos? Entonces, es importante entender eso, que tiene que ver, está directamente relacionado con el agradecimiento. Entonces, el agradecimiento es un sentimiento de afecto, ya, afecto, amor, ya, es un sentimiento de cariño, en el fondo de amor, ya. ¿Y por qué hablo de afecto y no hablo de amor puro? Porque el amor puro ya es un tema, hoy día nos tocó hablar de cosas muy complejas. Nosotros los humanos experimentamos afecto contaminado, ya. Es una expresión relativa y variable del amor. ¿Por qué? Porque está lleno de exigencia, está lleno de debería, está lleno de carencias. El amor nunca puede hacer sufrir a nadie, pero las canciones que más se venden son las que se supone que son por amor. Por amor, que si yo me dejó y sufro, por amor, que si yo lo amé tanto y me engañó. Eso es todo desamor, porque el amor no te puede hacer sufrir. Lo que te hace sufrir es la ausencia de amor, el desamor. Ese amor que estaba y que desapareció fue lo que me hizo sufrir, no el amor que no estaba. Si esa persona actuó con violencia hacia tu vida, ya no lo hizo con amor, lo hizo con desamor. Si esa persona había un compromiso de fidelidad y te engañó, lo que fue una dinámica de desamor, no de amor. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros experimentamos es afecto contaminado, ¿ya? O dicho de otra manera, amor a pesar de. A pesar de que es así, igual lo quiero. A pesar de que es así, igual lo respeto. A pesar de que es así, igual le tengo cariño. A pesar de que es así, ¿estamos? Entonces, el amor humano es siempre a pesar de, ¿ya? Entonces, pero acá estamos hablando de algo que sobrepasa un poco lo estrictamente humano, en términos de amor, y por eso hablamos de afecto. El amor en sí mismo es una dimensión de la realidad muy compleja y que siempre suma más, nunca suma menos. ¿Estamos? El amor en sí siempre suma más. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta que se empiezan a practicar el amor relativo o el amor, el afecto, ¿ya? O el amor contaminado, ¿ya? Siempre que lo practican desde el corazón, se dan cuenta que siempre suma y nunca resta. ¿Estamos? El desamor siempre resta. ¿Ya? A veces algunas personas confunden el amor con la inversión. Entonces, invierten, ¿estamos? Para recibir afecto de vuelta y no siempre las inversiones son las más atinadas. ¿Estamos? Porque se movió en esta dinámica de afecto contaminado, esperando una respuesta que no necesariamente siempre viene de vuelta. ¿Estamos? Sobre todo si la persona está invirtiendo, funciona más bien como un boomerang. ¿Estamos? Porque de alguna manera el otro amor está más cerca al desapego. Entonces cuando hay un acto de afecto contaminado, por muy contaminado que esté, si es desapegado, no vuelve.
no se convierte en un boomerang que vuelve hacia ti la energía, sino que se abre y abre un flujo en tu corazón que permite que la vida te toque, llegue a ti. ¿Estamos? El otro no, fue un proceso circular, partió en ti, volvió en ti. Entonces nunca te abriste a que pudiera entrar energía nueva, ¿ah? Energía que te tocara, energía que te llenara. Entonces, este agradecimiento, este sentimiento de afecto, ya de cariño, de afecto, que surge hacia aquellas personas que nos proporcionan satisfacción. Entonces, por ejemplo, voy a un restaurante y el mozo me atiende súper bien, yo me siento agradecido, ¿ya? O necesitaba hacer algo y viene algún amigo o alguna amiga y me dice, oye, no te preocupes, yo te lo resuelvo, ¿ya? Y esa satisfacción que yo recibí por esa ayuda que me dio esa persona, ese beneficio, ¿ya? Me genera este sentimiento de afecto hacia esa persona. O estoy con un problema de plata y un amigo o una amiga o alguien cercano, familiar, me dice, no te preocupes, yo te regalo esa plata. Y esa satisfacción que yo recibo, ya me produce ese beneficio que yo soy capaz de reconocer y valorar, me produce un sentimiento de afecto. ¿Vamos? Y trato de corresponderlo proporcionalmente. En el fondo, el mozo me atendió bien acá, allá, y digo, pucha, voy a darle algo más que la simple propina, ya, algo más que la propina es un trámite. Voy a dejar algo más porque me siento tan contento de que esta persona me atendió tan bien, fue tan amable, se preocupó, etcétera, etcétera, que voy a darle algo más. O ese pariente, o ese amigo, esa amiga que te hizo algo, que te ayudó y que tú sentiste que recibiste un beneficio, tú dices, pucha, le voy a regalar algo. Voy a hacer un acto que implica reconocer que esa persona me dio un beneficio y yo quiero corresponder proporcionalmente ese sacrificio, ese beneficio, y que puede ser con un pequeño sacrificio también. Por ejemplo, te hizo un favor y tú dices, ¿sabes qué? Te voy a cuidar la guagua. Y quizá a mí no me gusta mucho cuidar la guagua, pero justo ese día mi amiga necesitaba salir y fui yo y me quedé con la guagua, con el cabro chico. ¿Estamos? Entonces, ese es lo que podríamos decir como primera parte de lo que es el agradecimiento. Entonces, este sentimiento de afecto es un sentimiento, ya que psicológicamente nos mantiene unidos a la creación. En el fondo, cuando yo doy ese paso hacia esa persona que me atendió tan bien, que ese mozo que fue tan gentil, que se preocupó tanto de acá allá, cuando yo hago ese acto, cuando salgo de lo estrictamente formal de dar la propina y doy ese paso un poquito más, siento que en algún punto, inconscientemente, en lo profundo, me sentí que me acerqué a esa persona, que esa separación que había, porque me estaba sirviendo en ese instante, aunque fuera por un ratito, mientras yo estaba sintiendo la satisfacción de poder compensar en algún punto el beneficio que me había otorgado, hace sentirme que yo me sienta unido a esa persona. Y como decíamos, el sentimiento de unidad me genera sentimientos positivos como amor, ya alegría, me siento más confiado con esa persona, me pasan un montón de cosas ricas, por decirlo así, ¿estamos? O cuando voy a la casa de esa persona y le digo, mira, no te preocupes, pucha, tú me hiciste este favor, estoy tan agradecido, te voy a regar las plantas, o te voy a cuidar al gato mientras vas, que sé yo, de vacaciones, o te voy a cuidar a tu guagua mientras tienes que hacer este trámite, etcétera, etcétera. Ese acto me genera un sentimiento de que esa separación inherente que existe en la existencia, por un ratito se rompe. Y yo siento que en mi interno surgen sentimientos de agrado, de bienestar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente rompí con esa separación implícita. ¿Estamos? El sentimiento de amenaza desapareció. Y en ese instante nos sentimos integrados a la creación, a la existencia, y sentimos que pertenecemos al mundo, que nos estamos rebotando, que ya de alguna manera no estoy rebotando, me siento como acogido por la existencia en ese instante. ¿Estamos? Siento a esa amiga más cercana, siento a ese mozo más cercano, siento a mi vecino o a vecina que le cuida el gato más cercana, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, y eso hace ese sentimiento tan grato que sentimos hacia la persona que de alguna manera
o nos generó una satisfacción al sentir que nos había otorgado un beneficio, nos hace sentir que fluimos, nos hace sentir un sentimiento de fluidez, a movernos sin roce y adaptarnos y finalmente sentir más armoniosos con nosotros mismos y con la vida. Bien, entonces, en términos generales, podemos decir que el afecto nos permite acortar la distancia entre el mundo y nosotros. Al fondo, sentimos que de alguna manera, por ejemplo, si yo llego a un país como China y sé hablar chino, me siento mucho más unido a ese país y mucho más perteneciente, a pesar de que sea de otro país, de que sea de otra etnia, etcétera, etcétera, mucho más unido, y esa distancia natural que yo siento que si voy a China y me hablan en chino y yo no hablo chino, a llegar a China y hablar chino, por muy distinto que sean los chinos, por muy distinta que sea mi forma de pensar, de sentir, de actuar, etcétera, etcétera, me voy a sentir más unido. Y voy a sentir que esa distancia que hay entre los chinos y yo se acortó. Y también esa misma sensación cuando yo empiezo a sentir agradecimiento por mi proceso existencial, en este proceso de prosperidad, donde empiezo a integrar lo que es la prosperidad en sí, también me empiezo a sentir más unido frente al mundo, más unido frente a la existencia. Cuando yo riego las plantas en mi casa y me siento agradecido por las plantitas, siento que de alguna manera hay algo, se produce una conexión muy sutil, muy quizá imperceptible, pero que hace que ya la planta no sea algo tan ajeno a mí. Y si yo hago algo por mis animales peludos, por mis amigos peludos, siento que esa separación ya no es tanto, ¿ya? De hecho, por ejemplo, acá hay un perro que viene y yo le regalo así a veces pan o galletas, y Gonzalo le digo, hola amigo, ¿cómo estáis? ¿Ya? Y los otros perros que no he tenido esa dinámica, si bien es cierto, los puedo sentir cercanos acá ya, no los siento tan cercanos ni tan unidos a mí como el perro que viene acá, y que si yo viene cada cierto tiempo yo viene a comer aperitivos, pero hay puras cosas ricas nomás, ¿no? Entonces es el bar así de negocio. Y de alguna manera, si bien es cierto un perro vago, pues acá es curioso, hay muy pocas personas que tienen dueños perros, la mayoría de los perros son vagos, porque toda la gente los alimenta, pero igual uno se puede sentir amenazado por esos animales. Y con este perro en particular yo no me siento amenazado, menos con el perro que menos amenazado me siento, ¿estamos? Siendo que es un perro relativamente vago, ¿ya? Y que no sabemos qué reacción pueda llegar a tener, ¿estamos? Entonces, de alguna manera, en términos, si precisamos más esto, podríamos decir que lo que hace el afecto es acortar la distancia entre tú y yo, ¿estamos? Dicho de otro modo, entre nosotros, ¿ya? Y el sujeto o aquello, porque también yo puedo querer mi casa, y si yo siento afecto, agradecido por mi casa, me voy a sentir mucho más acogido que sigo esta casa de porquería, que aquí, que allá, que esto, que bla, 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 bla. ¿Estamos? Al contrario, me siento más acogido, me siento más unido, finalmente, que de alguna manera pertenezco más a esa casa que si la rechazo, o a ese barrio, ya, o a ese lugar. Entonces, dicho de otro modo, entre el sujeto, que pueden ser los otros, ¿ya? O aquello que finalmente, ese objeto que me genera soy capaz de reconocer que está ahí, que yo lo valoro, ¿ya? Y que puedo sentir cariño o afecto hacia eso, ¿estamos? Entonces, el punto es que como el sujeto o aquello pertenecen al mundo, desde el momento que yo genero esta sensación de agradecimiento, esta sensación de afecto hacia eso, el sujeto y el mundo se acercan. Yo y el mundo me acerco, ya no siento que reboto, ya no siento que soy un ser ajeno, ya no siento que estoy aquí, como quien dice, ya, estoy acá, estoy existiendo, pero no estoy en un mundo acogedor, no estoy en una ciudad acogedora, pues no me siento agradecido de estar en ese lugar, estar viviendo lo que estoy viviendo. ¿Vamos? Bien, entonces siempre hemos creído ya de que experimentamos amor o nos sentimos unidos a los demás o al mundo porque nos sentimos cómodos, fluidos o armonizados. Entonces, si yo me siento cómodo con la Pauli o con la Ceci o con la María Paz, ya, si me siento fluido con ella, armonizado, digo, yo estoy sintiendo amor por ella. ¿Estamos?
Yo siento amor por ella. Si yo ¿cómo se llama? Si a mí me gusta, qué sé yo, esa planta o la casa, porque me siento cómodo en la casa, por eso siento amor. Siento amor por la planta porque me gustó la planta. ¿Estamos? Pero no es así. ¡Tatán! ¡Chachán, chachán! Sorpresa. No funciona de ese modo, ¿ya? El mecanismo de funcionamiento es otro, ¿ya? ¿Y saben cuál es? Es cuando sentimos afecto, nos sentimos coaccionados con el otro, uno con él. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, cuando no es, si yo conozco a alguien y digo, me cayó bien esta persona, como me cayó bien, siento cariño, es al revés, porque siento cariño, me siento unido a esa persona. Porque siento cariño por las plantas, porque siento cariño por la casa, me siento acogido. No es que porque me sienta acogido en la casa, siento cariño por ella, es al revés. Porque siento cariño por la casa, me siento acogido por la casa. Porque siento cariño por la persona, me siento acogido por esa persona. ¿Me explico? Porque siento cariño por tal situación, ya es porque me siento unida con esa situación. ¿Me comprenden? Es al revés. Porque siento cariño hacia esa persona, siento afecto, es porque me siento unido. ¿Comprenden? Porque siento cariño por esa casa, me siento acogido por la casa. Porque si no siento cariño por esa casa y me carga la casa, no me voy a sentir nunca acogido por ella, por muy bonita que sea. Y de hecho, si nosotros vamos a una fiesta y no conocemos a nadie, nos sentimos cariño por esas personas porque no las conocemos. Y por lo tanto no necesariamente nos sentimos acogidos en esa fiesta. Pero si aparece la dueña de casa, o el dueño de casa, o el matrimonio, y nos acercamos a ellos, y le dicen, hola, ¿cómo estás? Automáticamente siento cariño, y me siento más relajado, y como me siento más relajado, empiezo quizás a valorar a las personas que están allí. El sentimiento de amenaza empieza a desaparecer. Y al empezar a desaparecer el sentimiento de amenaza, empiezo a sentir afecto, empiezo a valorar las personas que están ahí, quizás empiezo a escuchar lo que dicen, y me gusta lo que dicen, y como me gusta lo que dicen, empiezo a sentir afecto, y me gusta quizás cómo está vestida, qué sé yo, tal persona. Ya ustedes, las chicas que se fijan en la ropa de sus pares, mira que está bonita, mira que está bien, y empiezo a sentir cariño, ya. Y eso es lo que finalmente me va generando el sentimiento de unidad. O lo que están conversando es muy interesante y empiezo a valorar, a sentir cariño, afecto por lo que están diciendo. Mira qué interesante, ¿verdad? Y me empiezo a relajar, me empiezo a sentir cómodo, me empiezo a sentir fluido y empiezo a opinar. ¿Por qué no me siento amenazado? ¿Estamos? Ahora, este sentimiento de cariño hacia los otros, o si voy caminando por la calle y veo un perro y veo que el perro me mueve la cola, por muy perro que no lo conozca, yo siento cariño por ese perro y me relajo. Y ese sentimiento de cariño me hace que no me sienta amenazado, que me sienta unido por él. ¿Me comprenden? Entonces es al revés, es porque yo siento cariño, que me suelto, que me relajo, ¿ya? Y que siento que esa sensación de separación o de amenaza disminuye. O sea, proporcionalmente a sentir cariño hacia la otra persona o hacia la situación incluso, es proporcional como me va relajando, como me va soltando, como se va perdiendo esa sensación de amenaza. ¿Estamos? Entonces, y eso hace que nos relajemos, que dejemos de defendernos y que seamos menos agresivos. Mientras más cariño sentimos por nuestros pares, menos agresivos nos sentimos, somos hacia ellos. Mientras más cariño sentimos hacia nuestros pares, menos necesidad tenemos de defendernos y menos amenaza sentimos, y así incluso nos sentimos menos. El juicio es una amenaza. ¿Por qué nos molestan los juicios? Porque yo estoy amenazando a otra persona. ¿Estamos? Entonces, muchas veces no nos atrevemos a dar nuestras opiniones porque simplemente tenemos miedo del juicio que va a hacer la otra persona respecto a lo que digamos. Y eso amenaza, porque estamos sintiendo que la persona no nos quiere en ese momento, que de alguna manera en ese instante nos privó del amor que hay. Entonces, nosotros nos retraímos
y ese afecto que estábamos sintiendo también nosotros lo contraímos. Y por lo tanto quedamos en un espacio de separación. Me va a enjuiciar. Y ese afecto, pues, ya surge, se reemplaza por la amenaza. ¿Vamos? Bien, ahora, el entender esto, ya, el entender que al sentir afecto hacia los demás, hacia sentir afecto hacia el mundo, sentir afecto hacia lo que sea, hacia mi trabajo, querer mi trabajo, querer mi casa, querer mis amigos, querer mis amigas, querer mis peludos, ya, querer, qué sé yo, mi barrio, querer mi ropa, etcétera, etcétera, ya, nos lleva a ser más tolerantes, a ser más pacientes, a ser más flexibles y a relacionarnos, a mejorar nuestras relaciones con las personas. Mientras más cariño le tengo a los vecinos, mejor me llevo con ellos. Mientras más cariño le tengo a mi barrio, más cómodo me siento. Mientras más cariño le tengo a mi trabajo, lo hago más eficiente. Mientras más cariño le tengo a mi familia, me llevo mejor con ellos. Mientras más cariño le tengo a mis amistades, tengo mucho más paciencia para soportar lo que tenga que soportar en caso de que sea necesario. Ya. Mientras más cariño le tengo a la gente con la cual me comparto, los conflictos cada vez son menores. ¿Estamos? Dice acá la conexión internet está estable, espero que estén todos bien, confiemos, agradezco el bendigo que esto trae. ¿Estamos? Entonces, mientras más cariño sentimos hacia los otros, ya somos más flexibles, mejoramos nuestras relaciones. En el fondo, mientras más amor sentimos, mejor nos relacionamos con el mundo y con los demás. ¿Estamos? Y eso es súper importante porque proporcional a la cantidad de amor que sentamos, también la prosperidad se va a hacer presente en nuestras vidas, porque la prosperidad es una experiencia amorosa de la existencia. El punto es que hay que reconocerla, hay que saber que está ahí, hay que valorarla. ¿Estamos? Bien. Entonces, esta sensación de unidad, esta sensación de amor, es la que nos permite finalmente seguir siendo pacientes, tolerantes y permisivos. ¿Estamos? Si ustedes se dan cuenta, muchas personas son mucho más permisivos con sus animales que con sus familiares, ¿ya? Porque justamente sienten mucho más amor, aunque parezca loco, que que sus familiares, pues tienen menos juicio, tienen menos condena, tienen menos exigencia y se sienten menos amenazados, se sienten menos enjuiciados. ¿Estamos? Entonces, y también ese sentimiento de amor, ya, o de unidad, de sentir que esa otra persona de alguna manera pertenece yo soy mucho más tolerante quizás con las personas, con mis amistades, o con las personas que quiero, que con las personas que no quiero. Y por lo tanto, esas personas que yo quiero, si en algún momento nos maltratan, o nos desprecian, o incluso pueden generar conflictos con nosotros, ese mismo amor, ese mismo afecto, hace que seamos más tolerantes, que seamos más pacientes, incluso en algunos casos, hasta que seamos más permisivos, o como dicen por ahí, que tengamos la manga más ancha. ¿Mm? Y es justamente ese sentimiento de amor, ese sentimiento de afecto, es lo que permite que eso pase. ¿Estamos? Incluso también el sentimiento de amor podemos llegar a sentirlo por personas que no conocemos, ¿ya? Y que no necesariamente se relaciona habitualmente con nosotros. Hay gente que ama, yo me acuerdo que tenía una amiga que amaba a Miguel Bosé. Y digo, oye, pero ¿cómo podía amar a Miguel Bosé si no lo conocí, si nunca haya hablado ni siquiera con él? Ah, no, me decía, yo lo miro y quedo ahí muerta. Ya escucho su voz cuando canta y me pasa de todo. Y que en el fondo, ¿qué pasa? A través de la música, de las canciones, de lo que ella sentía por este artista, ese sentimiento de amor, hizo que ella le perdonara todo. ¿Estamos? No, yo a él le perdono todo. Sí. Ya, total, es Miguel Bosé, así que importa. ¿Estamos? Y es justamente ese sentimiento de amor, ese sentimiento de afecto que surge. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en algún punto se siente unida, ella se sentía unida por el afecto, por el cariño hacia esa persona. ¿Estamos? Entonces, el sentimiento de afecto, este sentimiento, este amor relativo, esta expresión, por decirlo así, relativa del amor, ¿ya? Relativa en el sentido de que no es al 100%, ¿ya? No es absoluta, ¿vamos? Es un sentimiento que en su base, en lo profundo,
surge justamente por la necesidad de sentirnos unidos al mundo. En el fondo, de alguna manera hay un impulso del ser a querer experimentar el amor universal en forma permanente. Sentir que finalmente está experimentando amor las 24 horas, todo el tiempo, ¿ya? Y esa experiencia de unidad, de amor, ¿ya? Es lo que finalmente buscan todos los místicos, ¿ya? Llegar a tener esa experiencia de unidad y realizarse en esa experiencia de unidad y sentir finalmente que el mundo, la existencia, todo finalmente es una expresión de amor y que esa experiencia de amor es una realidad, no es una idea, no es una fantasía, no es un deseo, es un hecho, ¿estamos? Porque desde el interior del ser surge este impulso a la unidad, ¿estamos? En el fondo, nuestro ser esencial apunta y tiene este impulso esencial hacia la unidad, hacia el amor universal, como una experiencia permanente, ¿estamos? De experimentarse como una unidad amorosa que está existiendo y está compartiendo esta unidad amorosa, que es una con todo, la diversidad, que también es una expresión de amor de esa conciencia universal, ¿estamos? Ahora, el punto es que este impulso hacia el amor, hacia la unidad, en la conciencia individual es distorsionado. Por lo que habíamos estado conversando inicialmente, ya que la conciencia individual crece en forma dispareja, está evolucionando, ya está en un proceso, por lo tanto no está completa, no está hecha al 100%, sino que es un proceso que está en evolución, ¿estamos? Y lleva cientos de años. Bueno, van por, o sea, uno pues 1000 años, miles de años, cientos de años, no, pero está en proceso de evolución y por lo tanto, de la misma manera que no le podemos pedir a un niño de 8 años que resuelva un problema matemática, no sé, por una ecuación de segundo grado, ¿ya? Y no nos podemos pedir a nosotros que demos una disertación sobre la teoría de la relatividad de Einstein, porque simplemente nuestra conciencia no ha crecido lo suficiente o no hemos aprendido lo suficiente como a poder manejar ese tipo de información con la fluidez que la maneja, no sé, por un científico que es experto en teoría de la relatividad, ni tampoco le podemos pedir a un niño que resuelva una ecuación de segundo grado, porque finalmente no tiene la madurez suficiente para poder resolver ese tipo de problemas. Entonces, nuestra conciencia individual, como es un proceso que está en desarrollo, está en crecimiento, no le podemos pedir muchas veces que tenga ese tipo de respuestas que en lo profundo de nuestra conciencia, ¿por qué en lo profundo de nuestra conciencia? Porque después, detrás de nuestra conciencia está nuestro ser esencial, ¿ya? Nuestro ser superior, que sabe perfectamente que está presionando de alguna manera esa conciencia individual, ¿ya? A poder experimentarse como finalmente es esencialmente, que es ese ser superior. ¿Estamos? A cortar esa distancia, a cortar la separación entre el ser superior y esa conciencia individual, ¿ya? Entonces, ese ser superior está presionando de alguna manera esa conciencia individual para experimentar esa unidad, ¿estamos? Entonces, ¿pero qué pasa? Esa conciencia individual está en un proceso de crecimiento, y crece a través del dolor, crece a través del placer, ¿ya? Y así va, ¿ya? Ahora, cuando digo crece a través del dolor y crece a placer, por todos los espacios intermedios, no solamente en términos polares, placer-dolor, sino que con todas las etapas que van desde el 0 dolor, ya al 100 dolor, y del 0 placer al 100 placer, ¿estamos? ¿Ya? Y entonces pasa por todos esos estadios intermedios. Entonces esa conciencia individual va creciendo, se va desarrollando, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Como está creciendo en forma dispareja, ese impulso a la unidad, ese impulso hacia el amor universal, lo va distorsionando, en algunos casos lo va inhibiendo, o lo va reprimiendo por su propia ignorancia, por su propio desconocimiento de cómo hacerlo, su propio desconocimiento de lo que finalmente esencialmente es, ¿ya? ¿Ya? Y además lo complejo que esta conciencia individual que está creciendo, ¿ya? Muchas veces no comprende esto de la unidad esencial. No comprende, no es capaz de conectarse, decir, mira, sí, a mí me dijeron que había un ser superior, ¿ya? Me dijeron que existía, me dijeron que este ser superior comandaba la totalidad de mi experiencia de vida, pero ¿dónde está?
no lo encuentro. Me miro al espejo y veo mi cuerpo, ¿ya? Y si cierro los ojos, siento que hay algo ahí, ya algo que me habla, bla, 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 ¿ya? Y después si me voy más profundo me doy cuenta que hay un silencio, pero ¿dónde está? ¿Cómo lo puedo agarrar? No sé dónde está, tampoco sé de dónde vienen los pensamientos ni para dónde van, ¿estamos? Pero sé que hay algo ahí, ¿estamos? Entonces no comprende ese ser esencial, no comprende ese superior, está ahí, ¿ya? No sabe cómo darle curso. Entonces, está ahí, sintiendo por un lado la presión de ir hacia la unidad, hacia este amor universal, pero cómo lo expresa de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a su desarrollo. De la misma manera que un niño expresa su percepción de la realidad de acuerdo a su conciencia, un adolescente expresa su relación con la existencia a partir de su conciencia adolescente, y un adulto expresa su relación con la conciencia, con la existencia de acuerdo a su nivel de conciencia. ¿Estamos? Entonces, el punto es que, cierto, podemos tener ese ser esencial, ese ser superior, ya que está ahí presionándonos para que nosotros experimentemos finalmente la unidad, ¿ya? Pero nuestra conciencia individual no necesariamente sabe ni cómo hacerlo, ya ni la comprende tampoco. Entonces, este impulso de nuestro ser superior, este impulso del ser, para encontrar plenitud, ya, para experimentar la plenitud, ya, al no poder sacar ese mandato existencial, por decirlo así, lo convierte en una necesidad. ¿Estamos? En el fondo, necesito sentir amor, no dándose cuenta que está experimentando, que está siendo sostenido por el amor. ¿Estamos? Entonces, está ahí, está presente, es lo que lo sostiene, pero no lo conoce, ya no lo comprende, no sabe cómo darle curso, pero al mismo tiempo ya está siendo presionado para poder experimentarlo. Entonces hay una parte que dice, me doy cuenta que quiero esto, me doy cuenta que necesito esto, pero no sé dónde está, no sé cómo encontrarlo, pero como no puedo evitar esta presión interna a vivirlo, se convierte en una necesidad. ¿Y qué es lo que es una necesidad? ¿Cuál es la diferencia entre una necesidad y un deseo? ¿Estamos? Por ejemplo, yo puedo tener una necesidad, es algo que te desestabiliza emocionalmente. Un deseo es algo que si no se cumple, a lo más te puede producir un poquito de frustración y pasó. Incluso en algunos casos ni eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el deseo de comerme una naranja y llego y busco y resulta que hay solamente manzana. Digo, no importa, me como una manzana. Pero pucha, no quería comerte una naranja. Sí, pero no, la manzana está bien, ¿ya? Ese fue un deseo. Tengo ganas de comer, qué sé yo, un chocolate rico, ya, de buena calidad, y resulta que llego y me encuentro con que hay trencito nomás, o un sanenús en relación a un chocolate belga, ¿ya? Entonces, digo, no, pero oye, pero si no quería un chocolate belga, 80% de cacao, que no sé cuánto, que hecho por unas vírgenes que cantaban mantras, mientras sentían que los ángeles le hacían masaje, qué sé yo, etcétera, etcétera, y por lo tanto generaban pura energía positiva. No, con el trencito me basta, me está súper bien, está rico, no pasa nada. Pero ¿cómo? No, ese es un deseo, ¿ya? En el fondo es algo que deseo, que si se cumple o no se cumple, aparte de perturbarme un poco, no va a pasar mucho más. ¿Estamos? Y en algunos casos puede que me olvide en los próximos 5 minutos. En cambio, la necesidad es algo que te desestabiliza emocionalmente. Y las personas que fuman entienden perfectamente lo que es la necesidad de fumar. No fuman ni porque son viciosos, ni fuman porque no comprenden la conciencia universal, ni porque son poco místicos, ni porque acá, sino que simplemente porque es una necesidad. Ellos fuman por necesidad, porque si no fuman, se desestabilizan emocionalmente. ¿Estamos? Comer es una necesidad. Si no como, me queda la escoba. ¿Ya? La persona se puede poner mal genio, se puede poner, se le mueven las emociones, ¿ya? Se desestabiliza. No dormir
es una necesidad. Si la persona no duerme, se desestabiliza. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Este impulso hacia la unidad, a experimentar esta plenitud que implica el amor en sí mismo, en lo que es el amor en sí, ya, al no poder experimentarlo, al no poder hacerlo, se convierte en una necesidad. O sea, hay algo mío que me dice, yo necesito experimentar amor, yo necesito que me quieran, yo necesito querer, yo necesito sentirme unido a los demás, no quiero sentirme separado, distinto, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y esta necesidad, ya al querer experimentar esto, nosotros ¿cómo lo experimentamos? Como personalidad, como afecto. ¿Estamos? Entonces el ser humano experimenta el afecto, ¿ya? Y este afecto que uno siente, ¿ya? Es que finalmente lo que nos produce una sensación que psicológicamente podemos en algún nivel aminorar esta separación, esta sensación de separación, esta sensación de que reduce el sentimiento de amenaza, ¿ya? Esta separación que nos produce amenaza, a sentir afecto, sentimos que se reduce, que baja. Como ya siento este afecto, siento este amor humano, este amor a pesar de, este cariño, ya que puede estar muy condicionado, pero eso hace que, donde si estoy en una reunión y me siento querido, ya, y digo una tontera, no me siento necesariamente amenazado, ya, o me puedo reír, o transitoriamente, pero me relajo, ya, me siento bien. Entonces sentir afecto nos hace sentirnos más unidos al mundo, porque siento que en ese grupo donde dije una tontería, donde todos me quieren, finalmente pasó. Pero si digo esa misma tontera en un grupo en el cual siento que nadie me conoce, ya, ni nada, y digo esa tontera, quizás me voy a sentir muy amenazado, me voy a sentir muy incómodo, y que de alguna manera estoy rebotando ahí. Y voy a sentir que ese sentimiento de afecto, al verse truncado, se va a convertir en dolor. Van a ser todo chuta, hice algo malo, me van a rechazar, me van a pensar, ¿qué van a pensar de mí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no está ese afecto presente. ¿Estamos? Entonces, este sentimiento de afecto nos hace sentirnos más unidos al mundo, ¿ya? Por medio del objeto o el sujeto de nuestro afecto. ¿Estamos? Entonces, si sentimos que estamos en una casa que amamos o que queremos, nos sentimos que tenemos un lugar en el cual pertenecemos y que el mundo ya no es algo ajeno. Pero si estamos en esa misma casa y que la odiamos y que nos carga, sentimos que rebotamos, que la existencia no está siendo acogedora con nosotros, que no nos está queriendo. ¿Por qué me tiene en esta casa que me carga? ¿Estamos? ¿Me explico? Porque no soy capaz de sentir afecto por esa casa. Por eso le decíamos que es al revés. Entonces, en la medida que yo siento afecto, me siento cómodo. No porque me siento cómodo voy a sentir afecto. Entonces, en la medida que yo quiero esa casa, si me siento cómodo en ella. Y no porque me siento cómodo en ella, la quiero. ¿Me explico? Entonces, cuando yo me siento ahí, y lo mismo pasa en nuestros grupos humanos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, de esa manera sentimos que aliviamos esa tensión que es sentirnos separados del mundo, sentirnos separados de los demás, ¿ya? Aunque sabemos, ya esa tensión se va disolviendo. Si yo llego a mi casa y siento que quiero mi casa, si llego a mi casa siento que quiero, si tengo animales, que quiero a mis animales, si llego a mi casa siento que quiero a mi familia, me voy a sentir cómodo, relajado, no voy a sentir que estoy rebotando, ¿ya? No me voy a sentir separado. Pero si llego a mi casa y me miran todos con cara qué sé yo, con cara de póker, ya, o incluso hasta media con cara de molestia, si además me cargan los animales porque tengo que esto que aquí y allá, y además me gruñen, o por mucho que me gruñen, y qué sé yo, y el perro me muerde, y el gato me rajuña, no voy a sentirme voy a sentir que reboto. Ahí estamos. Y si las plantas, que si yo se me secan, ya porque no siento afecto ni amor hacia ella, ya voy a sentir que reboto, que estoy en un lugar
que no tengo nada que hacer. ¿Estamos? ¿Pero por qué? Porque justamente no soy capaz de sentir afecto, no soy capaz de sentir que soy capaz de querer ese lugar, esas personas o eso. O esas personas no son capaces de sentir afecto, cariño o amor por mí. ¿Estamos? Entonces nos separamos, nos sentimos separados. Ellos se sienten amenazados, yo me siento amenazado por ellos. ¿Estamos? Entonces, nosotros sabemos que en este mundo de la forma, en este mundo relativo, ya pertenecemos y existimos en base al límite. Si no existieran esos límites, no podríamos existir. ¿Estamos? Incluso las gotas del mar son gotas, a pesar de que nosotros lo vemos como una unidad. O sea, todo lo que existe en la manifestación, como surge la unidad, es una unidad. Ya en términos de manifestación, es una unidad. Entonces, por lo tanto, nosotros siempre estamos experimentándonos y experimentando la existencia a partir de esa separación básica que nos permite finalmente experimentarnos como una unidad que está anhelando en lo profundo de sí misma volver a experimentarse como una unidad. ¿Ya? Lo interesante es que eso sí se puede llegar a experimentar a partir del sentimiento, ¿ya? Del sentir. Somos seres sensibles, sensoriales, ya tenemos un cuerpo sensorial, sentimos, no racional, no se puede pensar. ¿Estamos? El otro día estaba acá y llegó una persona, entonces estábamos ahí conversando, un extranjero, que es curioso encontrar extranjeros en estas tierras. Entonces me empieza a hacer clase sobre la unidad, sobre el trascendente, ya la importancia de acá, ya. Y me dio un discurso racional muy bonito. Entonces yo lo quedo mirando y le digo, bueno, pero ¿eso tú lo sientes o lo piensas? ¿Lo que tú me estás diciendo lo estás pensando o lo estás sintiendo? Entonces, el punto es que la experiencia es sentir. Uno se siente como humano, no se piensa como humano. ¿Estamos? Entonces, yo puedo dar un discurso muy bonito, pero si me enfrento a los hechos de esa persona, me doy cuenta que esa persona no necesariamente se sentía muy plena, porque tenía un muy bonito discurso, pero que finalmente no era parte de su experiencia vital, porque era simplemente un pensamiento nomás. ¿Estamos? Entonces, es importante entender que es una experiencia de sentir, ¿estamos? Es sensorial, sentir, el ser se siente, no se piensa. ¿Estamos? Bien, entonces cuando uno siente esta sensación de unidad, ya rompe justamente los límites que de alguna manera experimentamos materialmente, porque el sentimiento finalmente no, o energéticamente, por decirlo de alguna manera, es una expresión, el sentimiento es una expresión mucho más directa del ser que el pensamiento. ¿Estamos? Bien, entonces, entonces, porque finalmente, como decía, a partir del sentimiento estamos unidos e interconectados a niveles mucho más sutiles y mucho más profundos, ¿ya? Y a partir de justamente ese sentir, ¿ya? Es justamente como podemos saber en algún punto, en lo profundo de nuestra conciencia, que esa unidad, ese amor universal, ya que es común a todo, existe, es posible, y que se puede lograr cuando uno ya experimenta la plena conciencia. Entonces, porque todos en algún punto, si nos entregamos al sentir, nos damos cuenta que finalmente todos, tarde o temprano, antes o después nos damos cuenta que finalmente lo más esencial en nosotros es poder experimentar amor. Y sentimos que podemos experimentar ese amor con todo lo que existe y con todo lo que somos. Y que somos capaces de experimentarnos nosotros mismos en pleno amor, sin ningún juicio y sin ninguna como quien dice, excusa para no aceptarnos al 100% como somos y lo que estamos viviendo. ¿Ya? Esa experiencia es una experiencia común a todo ser humano. ¿Y por qué? Porque finalmente lo que nos sostiene es ese amor universal que permite que la existencia sea, que permite que la existencia exista, y que finalmente que la existencia pueda estar viva como está y la podamos experimentar. Pues nosotros no experimentamos nada muerto. Lo único muerto que experimentamos, ya, que es una muerte relativa, es lo que nos comemos. Pues si estuviera muerto 100%, o estaría podrido o seco.
Entonces, de alguna manera, todo lo que experimentamos, las plantas están vivas, el mar de alguna manera sostiene vida, por lo tanto está vivo, ¿ya? Las plantas, los animales, todo lo que existe de alguna manera, los átomos se mueven de alguna manera, no estamos hablando de vida egocéntricamente, donde la vida empieza y termina en nosotros, ¿estamos? Porque si fuera así, los animales no estarían vivos, las plantas no estarían vivas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de esa inteligencia universal, ya esa inteligencia universal que permite que la existencia exista y la sostiene. Bien, estamos en la hora, me están diciendo acá estamos en la hora. Entonces, vamos a cerrar un poco este capítulo en el estado de realización interna, cuando el ser humano es capaz de realizarse plenamente. Ya la unidad permanente, esta sensación de unidad con toda la existencia es permanente, no solamente con los objetos, ya, o con los sujetos escogidos. En el fondo, no solamente soy capaz de querer a esa planta o a ese jarrón que me regaló mi abuelita, ya, y que justamente lo cuido porque siento afecto y cariño porque me lo regaló mi abuelita. Entonces, como lo quiero, lo valoro. En el fondo, volvemos a lo mismo. Primero amo y después valoro. Primero siento amor y después ya. Entonces, no solamente con los objetos o sujetos escogidos temporalmente, sino que con todo lo que existe, ¿ya? Y porque la podemos percibir. ¿Y la podemos percibir a través de qué? Del sentimiento. Es un sentimiento. Es un sentimiento, ¿no? No es un pensamiento. Bien. Entonces, vamos a hacer el capítulo acá por hoy. Ahora, mientras más distancia percibamos entre lo que existe, entre el mundo, entre nosotros, más lejano, más desconocido, más sospechoso, más amenazante y más hostil nos va a parecer el mundo. ¿Estamos? Entonces, mientras menos seamos capaces de sentir afecto, estoy hablando de afecto, ¿ya? Afecto contaminado. Mientras menos nos permitamos el afecto, el amor hacia lo que tenemos, hacia lo que somos, hacia lo que vivimos y dónde lo vivimos, más lejano, más desconocido, más sospechoso, más amenazante, más hostil nos va a parecer el mundo, ¿ya? Y me recuerda una anécdota de una persona que trabaja que está ahí por ahí presente, así que aprovecho de hacerle un saludito, que trabaja en un lugar muy complicado en Santiago, incluso complicado en el sentido de que cuando camina por ahí se escuchan los balazos, y una amiga un día le dice, ¿te acompaño a trabajar? Ya, le dice, y en la mitad empezaron a pasar los balazos para arriba, para abajo, ya, es una funcionaria de una municipalidad, y la amiga se sintió que estaba en un mundo lejano, desconocido, hostil, sospechoso, amenazante, ¿ya? Y donde sentía que rebotaba absolutamente en ese lugar. Y era incapaz de sentir cero afecto por el lugar en el cual estaba. Y la amiga, que conocía a la gente, que había hecho trabajo social, que conocía el lugar, que había caminado muchas veces por ahí, que le había hecho, qué sé yo, cariño a un perro, o que había visto un gatito que le gustaba, o se había encontrado con la señora que estaba regando las plantas, la había saludado. En el fondo, esa persona empezó a sentir afecto en ese lugar tan amenazante. Y como sintió afecto y cariño en ese lugar tan amenazante, no le resultó para nada ni hostil, ni desconocido, ni sospechoso, ni tan amenazante como para querer salir arrancando como lo quiso hacer su amiga. ¿Estamos? Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo el afecto es el que justamente rompe esas barreras de separación. La amiga se sentía rebotando ahí. Ella se sentía cómoda sabiendo que estaba en un lugar donde había ciertas condiciones, en las cuales había que tener cuidado, en las cuales estaba reconociendo la realidad. Pero no por eso, ya, pero como sentía afecto y cariño por ese lugar, no sentía miedo, no sentía que tenía que ser arrancando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces,
Bueno, que para terminar el cuento, ¿qué hace? Ella le dice, no, no te preocupes, mira, vámonos por acá, vamos por allá, no hay nada que temer, etcétera, etcétera. Pero al ver que su amiga seguía complicada, justamente el afecto que le tenía a su amiga, ya dijo, mira, lo que quiero es que tú estés tranquila, que estés cómoda. Mira, aquí en esta parte nos vamos a tomar, tomar un taxi o una micro, que tomamos una micro, se suelen arriba de la micro, y la sensación de... Y la amiga llegó a su casa y se sintió unida en un lugar que conocía, nos sintió rebotando, nos sintió volaguacha en un lugar donde no sabía qué hacer. ¿Estamos? Entonces ahí nos damos cuenta cómo este sentimiento de afecto nos une al mundo, nos hace sentirnos más cómodos, más relajados y no sintiendo que el mundo nos parece hostil y amenazante. Y por lo tanto no vamos a tener la necesidad de defendernos de él. La amiga lo único que quería era defenderse de lo que estaba pasando y la persona que conocía el lugar sentía que no tenía que defenderse de nada, pero sí tenía que ser cautelosa porque estaba en un lugar en el cual obviamente los hechos decían que había que ser cauteloso. Bien, chicos y chicas, lo dejamos hasta acá. Ya la próxima semana seguimos con el capítulo del agradecimiento. Y estoy agradecido de los participantes, ¿ya? Recuerden que estas enseñanzas fueron entregadas por un maestro que se llama el maestro Berset, que no está hace muchos, ya con el siglo XXIII, el año 23, que el año 2023, son algunos siglos que está fuera del planeta. Ya, y esta información fue entregada por una medium. Así que le agradecemos a todas las personas que hicieron posible estas enseñanzas que estoy compartiendo con ustedes a partir de mi experiencia, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente es todo tan exacto ni tan literal como lo entregó el maestro, pero me estoy tratando de acercar lo más posible a su enseñanza para no distorsionar. Así que un abrazo grande y estoy feliz de poder compartir con usted. Agradezco la generosidad de estar presente, de darse el tiempo, de poner la oreja ya y el corazón a escuchar todo esto. Ya pues, Gracias. niños. Cariño, maestro. Gracias,